Honestamente, estoy harto de esos tiranos vecinales mezquinos que agitan esos papeles rosas plastificados como si estuvieran dictando mandamientos sagrados desde la cima de la montaña. O sea, es literalmente la razón de ser de la justicia soberana. ¿Por qué gente como Brenda no puede dejar que un tipo viva en paz sin convertirlo en un caso federal? Entremos de lleno en esto. ¿Cuánto cuesta aparcar una bicicleta en la entrada de tu casa? En mi barrio, escondido en los suburbios de Portland, Oregon, con su ambiente agresivamente cafeinado y perpetuamente húmedo, son $50. Ahora bien, ¿cuánto cuesta una venganza absoluta, devastadora e infalible legalmente? Yo diría que unos $2,000 en chatarra, unas cuantas cajas de cerveza barata y una inmersión profunda y obsesiva en un vacío legal federal de derechos de autor. Era el 24 de julio de 2023, un martes. Acababa de regresar de una brutal, embarrada y absolutamente gloriosa ruta de 3 horas cerca de Powell Butte. Me dolían muchísimo las pantorrillas, sentía los pulmones llenos de arena mojada y mi bicicleta de montaña, una pesada Trek verde mate que quería más que a la mayoría de mi familia, estaba cubierta de una gruesa capa de arcilla de Oregon. Estaba exhausto. Apoyé la bicicleta contra la pared de mi garaje, justo al lado del contenedor de reciclaje, con la intención de lavarla con la manguera en cuanto dejara de sudar profusamente. Entré, me duché, me preparé un sándwich de pavo, me senté en el sofá y me quedé mirando fijamente a la pared durante 2 horas. Cuando por fin salí, el barro de la bicicleta empezaba a secarse, pero no era lo único que había en mi propiedad. Escondido bajo la empuñadura de goma del manillar izquierdo, había un papel rosa brillante, de un llamativo color fluorescente. Estaba plastificado. ¿Quién plastifica una multa de aparcamiento para la entrada de casa? Brenda, por supuesto. Miré calle abajo y la vi. Brenda era la presidenta de la Asociación de Propietarios de Whispering Pines. Era una mujer que trataba una cinta métrica y un portapapeles como armas de destrucción masiva. Vestía chándals de colores pastel que hacían un sonido sisbante al caminar y tenía un corte bob que parecía tallado en un bloque sólido de granito. En ese momento estaba midiendo la altura de las hortensias de un vecino con un nivel láser. «Oye, Brenda», grité, corriendo por la entrada, el aviso rosa ondeando en mi mano. Se giró lentamente. No parpadeó, solo se ajustó sus lentes fotocromáticas. «Buenas tardes». Veo que encontró su notificación. «Brenda, esta es una multa de $50 por un vehículo recreativo con ruedas sin asegurar. Las llantas están literalmente mojadas. Estaba a punto de lavarlo». Artículo 4, sección B, recitó Brenda, su voz un zumbido monótono de alegría burocrática. «No se permite el almacenamiento visible de vehículos recreativos con ruedas en los jardines delanteros, entradas de vehículos o patios laterales no autorizados. Una regla es una regla. Tenemos normas en Whispering Pines». «No está guardado», argumenté, haciendo gestos exagerados con el barro que goteaba. «Está reposando como una hora. Una multa es una multa», dijo, golpeando su bolígrafo contra su portapapeles. «Páguela en 14 días o le acumularemos intereses. 30 días le pondremos un gravamen a su casa. Que tenga un buen día». Se marchó. Me quedé ahí, agarrando el documento rosa, sintiendo un calor muy específico y peligroso subir en mi pecho. Pagué los $50 esa noche. Pensé, bueno, asumiré el costo. No vale la pena una guerra. Pero Brenda no se detuvo. Los $50 no fueron un impedimento. Era sangre en el agua. Durante las 3 siguientes semanas, emprendió una verdadera cruzada. Mi compañero de misa, Dave, dejó su bicicleta de paseo en la puerta mientras entraba corriendo a buscar su billetera. ¡Boom! Documento rosa. $50. Mi amigo vino a una barbacoa y ató su coche de 10 velocidades a la pesada barandilla de hierro de las escaleras de mi entrada. ¡Boom! Multa. $50. Estaba al acecho. Estaba observando desde atrás de sus contraventanas de estilo colonial, esperando el momento exacto en que una llanta tocara mi entrada de hormigón. A mediados de agosto, mi casa había acumulado $250 en multas. La injusticia no solo me quemaba, se convirtió en una obsesión. No dormía. Estaba dando vueltas en mi sala a las 3 a.m. murmurando para mí mismo sobre los derechos de propiedad. Necesitaba un arma. Necesitaba una luga negra legal. Empecé donde empieza toda buena campaña de cumplimiento malicioso, el mismo manual del enemigo. Descargué el PDF de 84 páginas de los pactos, condiciones y restricciones de Whispering Pines. Me tomé una cafetera entera de café negro y lo leí de principio a fin 2 veces. Estornudé, subrayé, marqué, busqué palabras clave. El artículo 4, sección B, era increíblemente específico. Prohibía las bicicletas inaseguradas, bicicletas guardadas, patinetes, patinetas y cualquier aparato con ruedas diseñado para el transporte humano que fuera visible de la calle. La Asociación de Propietarios tenía autoridad absoluta para multar, retirar o penalizar a cualquiera que tratara su jardín delantero como un aparcamiento de bicicletas. ¿Pero qué no prohibían? Pasé a la sección sobre paisajismo y modificaciones exteriores. Había reglas estrictas sobre los colores de pintura, solo tonos tierra, la altura del césped, no más de 7,5 centímetros, y las cercas solo de cedro. Pero no había absolutamente ninguna mención al arte. Portland es una ciudad extraña. Se enorgullece de ser extraña. Y debido a eso, los códigos de zonificación municipal tienen protecciones enormes y amplias para los artistas independientes y las instalaciones privadas. Como resultado, pasé 3 días inmerso en las ordenanzas de zonificación de la ciudad,
Descubrí que siempre que una estructura sea habitable, no bloquee una vía pública y tenga menos de 6 metros de altura, no requiere un permiso estructural comercial, pero las ordenanzas locales no eran suficientes. Brenda tenía un abogado de la Asociación de Propietarios contratado. Aún podía argumentar que era una molestia o un esperpento. Necesitaba la opción nuclear. Necesitaba el gobierno federal. Entonces encontré el santo grial de la venganza legal. Vera, la Ley de Derechos de Artistas Visuales de 1990. Estaba sentado en mi cocina comiendo pizza fría cuando me topé con un resumen de la Facultad de Derecho de Cornell del artículo 106A del título 17 del Código de los Estados Unidos. Casi me atraganto con un pepperoni. VARA es una ley federal de derechos de autor que otorga a los artistas derechos morales sobre su obra. Específicamente protege las obras de arte visual de la distorsión, mutilación o modificación intencional. Si una obra de arte es de reconocida importancia y alguien la destruye, no solo está cometiendo vandalismo, sino que está cometiendo una violación federal de derechos de autor sujeta a daños legales que pueden alcanzar hasta los $150,000. Mi mente comenzó a acelerarse. La Asociación de Propietarios prohibía las bicicletas. ¿Pero qué es una bicicleta? Legalmente hablando, es un vehículo, una herramienta de transporte. ¿Pero qué pasa si la despojas de su función? ¿Qué pasa si tomas 50 bicicletas, las dejas completamente inservibles y las sueldas juntas para formar una estructura monolítica? Dejan de ser vehículos, se convierten en un medio, se convierten en escultura. La estrategia estaba definida. Si construía una escultura masiva e inmovible con bicicletas y la Asociación de Propietarios intentaba derribarla o multarme por almacenar vehículos, estarían cayendo directamente en una trampa federal de derechos de autor. No iba simplemente a estacionar una bicicleta en mi césped, iba a construir un monumento al despecho. El 2 de septiembre comenzó la búsqueda. Recurrí a Craigslist, Facebook Marketplace y todos los desguaces en un radio de 80 kilómetros de Portland. Me volví un carroñero. No buscaba bicicletas, buscaba munición. Buenas bicicletas, buscaba basura, compré Schwinns oxiladas de la década de 1980, compré cuadros de piñón fijo doblados que habían estado enredados en postes de teléfono, fui a cooperativas de bicicletas locales y me ofrecía comprar sus contenedores de chatarra. Pagaba 3, 5, quizá $10 por cuadro. En 2 semanas mi patio trasero parecía un cementerio de bicicletas. Tenía exactamente 50 cuadros, cientos de radios retorcidos y una montaña de cadenas grasientas. Pero tenía un problema. Soy muchas cosas. Un hombre mezquino, un hombre testarudo e incluso un hombre que lee los estatutos de la Asociación de Vecinos por diversión. Pero no soy soldador. No sabía nada de integridad estructural ni de metalurgia. Si iba a construir un dedo medio de 6 metros de alto, no podía caerse y aplastar al cartero. Eso iría en contra del propósito y probablemente me llevaría a la cárcel, donde no sería nada divertido. Necesitaba un profesional. Y entonces apareció Mad Max Mike. Encontré la tarjeta de presentación de Mike clavada en un tablón de corcho en un bar de mala muerte en el norte de Portland. La tarjeta estaba hecha de una lámina de metal con su nombre y número grabados al ácido. Simplemente decía: Mike, sueldo cosas, no hagas preguntas estúpidas. Lo llamé. Nos vimos en mi patio trasero el día siguiente. Mike era un tipo enorme, cubierto desde el cuello hasta la barbilla con tatuajes tradicionales descoloridos. Llevaba botas de trabajo de cuero pesadas, un mono de mezclilla sucio y un cigarrillo encendido colgando permanentemente de la comisura de sus labios. Caminó alrededor de la pila de 50 bicicletas oxidadas, pateando algunas ruedas, con una expresión completamente indescifrable. Entonces, dijo Mike con una voz que sonaba como grava en una licuadora, ¿quieres un portabicicletas? No, Mike, dije, entregándole una cerveza fría. Quiero un monumento. Quiero el trono de hierro de Poniente, pero hecho completamente de bicicletas Schwinn oxidadas y cuadros de piñón fijo. Quiero que sea agresivo. Quiero que bloquee el sol y tiene que medir exactamente 19,5 pies de alto. Mike se detuvo, tomó la cerveza, la abrió y dio un largo trago. Me miró fijamente durante un largo rato. La brasa de su cigarrillo brillaba con un rojo intenso. ¿19 pies y medio? Repitió Mike lentamente. La zonificación de Portland permite arte privado de menos de 20 pies sin un permiso estructural comercial, y la base debe estar atornillada a una losa de hormigón armado. Tiene que ser legalmente inmovible. Tiene que ser permanente. Mike me miró a mí, luego a la pila de bicicletas oxidadas y después, por encima de la cerca de cedro, hacia la impecable propiedad de Brenda, bordeada de hortensias. Una sonrisa lenta y aterradora se extendió sobre su rostro. Cobro doble por despecho, dijo Mike, aplastando la lata de cerveza vacía con la mano desnuda. ¿Cuándo empezamos? Pasamos los siguientes 3 días elaborando el plano. Esto no era solo un montón de
basura desordenado. Esto iba a ser una maravilla de ingeniería. Mike insistió en construir una columna vertebral central de tubería de acero resistente de media pulgada que se anclaría profundamente en el suelo. Las bicicletas se soldarían a la columna vertebral, irradiando hacia afuera, creando también una enorme y aterradora aguja de engranes, manillares y tubos de metal. Primero, tuvimos que verter los cimientos. En una fresca mañana de jueves, una pequeña hormigonera entró marcha atrás en mi entrada. Cavamos un hoyola de 1,5 metros justo en el centro de mi jardín delantero, exactamente a 90 centímetros de la acera, cumpliendo estrictamente con los códigos de límites de propiedad de la ciudad, y lo llenamos con 1,360 kilogramos de hormigón de alta resistencia, colocando enormes pernos de anclaje industriales en el cemento fresco. Cuando el hormigón fraguó, empezó el verdadero caos. Mike arribó el lunes por la mañana con un camión de plataforma que transportaba una soldadora MIG de alta resistencia, un soplete de acetileno y un enorme generador portátil. Montó su taller justo en medio del césped. Durante los siguientes 5 días, mi propiedad se convirtió en una zona de guerra industrial. La sobrecarga sensorial era increíble. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el vecindario resonaba con el chirrido ensordecedor de las amoladoras angulares cortando marcos de metal. El aire olía fuertemente a ozono, goma derretida y grasa quemada. Brillantes destellos cegadores de luz azul y blanca de la soldadora de arco iluminaban la fachada de mi casa, proyectando largas sombras irregulares en la calle. La reacción del vecindario fue la esperada. Los conductores reducían la velocidad, mirando con la boca abierta y confundidos. Mi vecino de al lado, un amable señor mayor llamado Gary, sacó una silla de jardín y un termo de café solo para presenciar el espectáculo. Pero otros no estaban tan entusiasmados. Podía ver cómo se movían las persianas de las casas de enfrente. Para el miércoles, el trono medía 3 metros de alto y seguía creciendo. Era un caos hermoso y desordenado. Cuadros de bicicletas de montaña formaban la base ancha. Horquillas de bicicletas de carretera, tao altas, se enroscaban como enredaderas retorcidas. Parecía un árbol de Navidad postapocalíptico. Esa tarde estaba ayudando a Mike a subir un cuadro de bicicleta tándem particularmente pesado al segundo nivel, cuando una Ford Explorer blanca con el logo de la Asociación de Propietarios de Whispering Pines en la puerta frenó bruscamente en la acera. Brenda puso el auto en punto neutro y prácticamente corrió por mi césped, con la cara del color de un tomate maduro. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó, su voz atravesando el ruido del generador. Mike ni siquiera miró hacia abajo, simplemente se colocó la máscara de soldar y encendió un arco, enviando una lluvia de chispas naranjas brillantes que cayeron en cascada hacia las zapatillas blancas impolutas de Brenda. Ella saltó hacia atrás con un grito. «Buenas tardes, Brenda», grité con alegría, apoyado en la columna vertebral de acero de la escultura. «Solo estoy haciendo un poco de jardinería. Esto es un desguace ilegal», gritó, señalando con un dedo tembloroso al monstruo. «Estás infringiendo el artículo 4. Estás guardando vehículos en tu césped. Voy a llamar a la policía. Adelante», sonreí. 20 minutos después, llegó un coche patrulla del Departamento de Policía de Portland. 2 agentes salieron, con cara de profunda confusión. Se acercaron al borde del césped, manteniendo una distancia prudencial de Mike, que en ese momento estaba usando un soplete para derretir un asiento de plástico de un armazón. «Hijo», dijo el agente mayor, enganchando los pulgares en su cinturón de servicio, «¿qué está pasando exactamente aquí?». La central de comunicaciones dijo que estaba operando un desguace comercial sin licencia y poniendo en peligro al público. «Buenas tardes, agente», dije, mientras me acercaba con una carpeta manila perfectamente organizada. «Absolutamente no. Estoy encargando una obra de arte residencial privada. Aquí está mi plano de la propiedad municipal que muestra que estamos dentro de los límites legales. Aquí está mi contrato sirnado con un fabricante de metal licenciado. Y aquí está una copia del Código de Zonificación de la ciudad que resalta la exención para estructuras artísticas no habitables de menos de 6 metros. El agente tomó la carpeta, miró los papeles, miró la torre de bicicletas oxidadas de 6 metros, miró a Mike. «Es una metáfora para el peso aplastante de los suburbios», rugió Mike desde lo alto del trono, con la voz amortiguada por la máscara, volviendo
procediendo inmediatamente a lijar un trozo de acero. El oficial suspiró profundamente, frotándose el puente de la nariz. Tenía la mirada de un hombre que lidiaba con las rarezas de Portland con demasiada frecuencia. ¿Está bloqueando? ¿La acera?, preguntó el oficial con cansancio. No, 90 centímetros hacia atrás, según el código municipal, respondí. ¿Es estructuralmente seguro? Anclado en 1.360 kilogramos de hormigón armado, señor. El oficial me devolvió la carpeta. Se volvió hacia Brenda, que temblaba de rabia en la acera. Señora, es propiedad privada. Tiene sus papeles en regla. Es un asunto civil. Que tenga un buen día. Mientras el coche patrulla se alejaba, miré a Brenda. Ella me miró. La guerra había escalado oficialmente de una escaramuza a un enfrentamiento nuclear. Para la tarde del viernes, el ruido finalmente cesó. El trono estaba completamente ensamblado, elevándose sobre el vecindario como un dedo medio metálico y dentado apuntando directamente al cielo. Honestamente, al mirarlo, quiero decir, estaba un poco aterrorizada por lo que habíamos creado. Eran 5,9 metros de puro caos agresivo. Pero Mike no había terminado. Sacó 3 enormes pistolas de pintura de su camioneta y las conectó a un compresor de aire rugiente. Pasamos todo el fin de semana rociando la estructura de arriba a abajo con pintura negra mate resistente al óxido de grado industrial. Necesitamos, quiero decir, literalmente galones de esa pintura. Cuando finalmente se secó, parecía que absorbía la luz del sol. Parecía como si se hubiera abierto un agujero negro permanente justo en medio de mi jardín delantero. Era magnífico. Saqué una escalera de aluminio del garaje. Subí hasta la cima donde Mike había soldado un artilugio retorcido, vagamente parecido a un asiento, con 3 cuadros de 10 velocidades y me senté. Me sentí como un rey oscuro y mezquino que contemplaba mi diminuto y muy cuidado reino suburbano. Fue entonces que llegó la armada de minivans. Brendan no solo regresó, trajo a toda la junta de la asociación de propietarios como refuerzo. 3 minivans beige idénticas bloquearon agresivamente mi entrada. De ellas salió Brenda, flanqueada por otras 4 personas que parecían llegar tarde a un pésimo torneo de golf. Marcharon hasta el borde del césped en formación táctica, deteniéndose justo antes de la línea de mi propiedad, mirando fijamente el monolito negro mate con absoluto horror. «¡Derriben esta pila de basura inmediatamente!», gritó Brenda. Estaba temblando literalmente. Quiero decir, el portapapeles de aluminio vibraba visiblemente en sus manos. «Supongo que no aprecias el arte moderno, Brenda», grité desde mi posición, apoyándome casualmente en un manillar que sobresalía. «Bueno, tienes exactamente 24 horas», gritó, con la voz quebrándose, ignorando completamente mi tono. «O traeremos una excavadora, derribaremos esta peligrosa monstruosidad y te cobraremos la demolición. Estás violando directamente el artículo 4. Esas son bicicletas sin asegurar». «En realidad, Brenda», le grité de vuelta, bajando lentamente de la escalera para poder mirarla directamente a los ojos, «según el artículo 4, no estoy almacenando bicicletas. Estas bicicletas están permanentemente inmovilizadas. Están soldadas con acero estructural de media pulgada. Ya no poseen la función mecánica de un vehículo. Legalmente hablando, son un medio reconocido de escultura». Uno de los miembros de la junta, un tipo con una camisa polo amarillo pastel muy almidonado, se burló ruidosamente. «No puedes simplemente llamar arte a un montón de basura peligrosa para librarte de una multa». «Oh, hijo, literalmente puedo, Bob, o como te llames», dije, apoyándome cómodamente contra el frío acero negro de la base. «Adelante, trae una excavadora, te reto». Se marcharon furiosos, saliendo a toda velocidad del callejón sin salida y dejando marcas negras de neumáticos en el pavimento. Durante unos días hubo silencio. Los niños del vecindario comenzaron a tratar el trono como un lugar espeluznante, susurrando sobre él cuando pasaban en bicicleta. La gente paseaba sus Golden Retrievers frente a mi casa y simplemente se detenía a mirar, señalando las enormes agujas de horquillas de bicicleta. Pero el silencio no duró. Exactamente una semana después, una carta certificada gruesa y aterrorizantemente oficial llegó a mi buzón. Era de un bufete de abogados corporativos con aspecto muy caro del centro que representaba a la Asociación de Propietarios de Whispering Pines. Era una orden de cese y desistir formal y agresiva, amenazando con una demanda inmediata, una orden de demolición judicial y la hipoteca de mi casa por multas impagas y crecientes gastos legales. Al leerla sentado en la isla de mi cocina, sentí un nudo en el estómago. Honestamente, la ansiedad se disparó. Me temblaban las manos. ¿Había ido demasiado lejos? Es decir, yo era un tipo con un amigo soldador enfrentándose a un bufete de abogados multimillonario por un montón de chatarra pintada. Pero entonces miré mis notas. Recordé el vacío legal. Recordé vara. El juicio se fijó para un martes lluvioso 2 semanas después. Terminamos en el juzgado civil del condado para una audiencia de orden de demolición preliminar. La Asociación de Propietarios
Propietarios quería que el juez les concediera el derecho legal inmediato de traer un equipo de demolición a mi propiedad sin mi consentimiento. Entré a la sala del tribunal con un traje azul marino ligeramente arrugado, llevando una carpeta de acordeón extremadamente estática. Brenda y el abogado de la Asociación de Propietarios, un tipo cuyo maletín parecía costar más que mi coche entero, estaban sentados en la mesa de los demandantes con una expresión de total autosuficiencia y relajación. Cuando el juez llamó al caso, el abogado se puso de pie y pronunció un largo y tedioso discurso teatral sobre el valor de las propiedades, normas de seguridad de la comunidad y cómo yo estaba desafiando deliberada y maliciosamente las normas establecidas que había aceptado legalmente al comprar la casa. Cuando llegó mi turno, ni siquiera mencioné los estatutos de la asociación. Me puse de pie, caminé hasta el atril, coloqué el micrófono y miré fijamente al juez. Su señoría, comencé, intentando sonar lo más tranquilo y sereno posible, mientras mis palmas sudaban literalmente sobre mis blocs de notas. La Asociación de Propietarios tiene toda la razón. El abogado parpadeó. Shamati parecía totalmente desconcertado. A Brenda se le cayó la quijada. Las bicicletas sin asegurar son una verdadera monstruosidad, y si guardara bicicletas en mi jardín delantero, tendrían todo el derecho a multarme. La pagaría con gusto, pero la prueba A no es una bicicleta, es una obra de arte visual original registrada, titulada oficialmente Pedal to the Metal. Saqué una pila de papeles impecables de mi carpeta de acordeón y se los entregué al alguacil, quien se los pasó al juez y luego al abogado de la parte contraria. Lo que tiene en sus manos, su señoría, dije, recuperando repentinamente mi confianza, es una tasación formal certificada de una galería de arte local independiente y reconocida que valoriza esta instalación específica del lugar en exactamente $25,000. Más importantemente, justo después de esa tasación está mi registro oficial federal de derechos de autor bajo la Ley de Derechos de los Artistas Visuales de 1990. El abogado de la Asociación de Propietarios hojeó rápidamente los papeles, su expresión complaciente y relajada disolviéndose rápidamente en pánico absoluto mientras sus ojos escudriñaban los sellos federales. Según la vara, dije, girando ligeramente para mirar directamente a Brenda, que se aferraba al borde de la mesa, cualquier intento por parte de la HOA o de sus contratistas externos de demoler, desmantelar o modificar maliciosamente esta escultura sin mi consentimiento por escrito expreso es una ofensa. ¿La acera?, preguntó el oficial con cansancio. No, 90 centímetros hacia atrás, según el código municipal, respondí. ¿Es estructuralmente seguro? Anclado en 1,360 kilogramos de hormigón armado, señor. El oficial me devolvió la carpeta. Se volvió hacia Brenda, que temblaba de rabia en la acera. Señora, es propiedad privada. Tiene sus papeles en regla. Es un asunto civil. Que tenga un buen día. Mientras el coche patrulla se alejaba, miré a Brenda. Ella me miró. La guerra había escalado oficialmente de una escaramuza a un enfrentamiento nuclear. Para la tarde del viernes, el ruido finalmente cesó. El trono estaba completamente ensamblado, elevándose sobre el vecindario como un dedo medio metálico y dentado apuntando directamente al cielo. Honestamente, al mirarlo, quiero decir, estaba un poco aterrorizada por lo que habíamos creado. Eran 5,9 metros de puro caos agresivo. Pero Mike no había terminado. Sacó 3 enormes pistolas de pintura de su camioneta y las conectó a un compresor de aire rugiente. Pasamos todo el fin de semana rociando la estructura de arriba a abajo con pintura negra mate resistente al óxido de grado industrial. Necesitamos, quiero decir, literalmente galones de esa pintura. Cuando finalmente se secó, parecía que absorbía la luz del sol. Parecía como si se hubiera abierto un agujero negro permanente justo en medio de mi jardín delantero. Era magnífico. Saqué una escalera de aluminio del garaje. Subí hasta la cima donde Mike había soldado un artilugio retorcido, vagamente parecido a un asiento, con 3 cuadros de 10 velocidades y me senté. Me sentí como un rey oscuro y mezquino que contemplaba mi diminuto y muy cuidado reino suburbano. Fue entonces que llegó la armada de minivans. Brendan no solo regresó, trajo a toda la junta de la Asociación de Propietarios como refuerzo. 3 minivans beige idénticas bloquearon agresivamente mi entrada. De ellas salió Brenda, flanqueada por otras 4 personas que parecían llegar tarde a un pésimo torneo de golf. Marcharon hasta el borde del césped en formación táctica, deteniéndose justo antes de la línea de mi propiedad, mirando fijamente el monolito negro mate con absoluto horror. «¡Derriben esta pila de basura inmediatamente!», gritó Brenda. Estaba temblando literalmente. Quiero decir, el portapapeles de aluminio vibraba visiblemente en sus ventanales. La jueza, una mujer severa que parecía estar a punto de jubilarse y que ya no tenía
tenía paciencia para los dramas locales, se bajó lentamente las gafas de lectura. Observó la brillante fotografía del trono de hierro negro de 6 metros que había presentado como prueba, miró la documentación federal de derechos de autor, luego miró lentamente a Brenda, cuyo rostro había pasado de un rojo cereza a un alarmante y enfermizo tono gris pálido. «Consejero», dijo la jueza en voz baja, dirigiéndose al abogado de la Asociación de Propietarios, que sudaba profusamente, «¿está su cliente dispuesto a asumir la responsabilidad financiera por una infracción federal de derechos de autor deliberada para poder demoler esta estructura?» El abogado se inclinó y le susurró frenéticamente al oído a Brenda. Brenda comenzó a negar la cabeza vehementemente, como si fuera a vomitar. «Su señoría», balbuceó el abogado, guardando torpemente sus costosos bolígrafos en su maletín. «Nosotros, la Junta, retiramos nuestra solicitud de una orden judicial en este momento». «Orden judicial desestimada». La jueza golpeó su pesado mazo de madera con una pequeña, casi imperceptible sonrisa burlona en los labios. «Caso cerrado. Salga de mi sala». Salir de ese juzgado bajo la lluvia de Portland fue como flotar. Fue una victoria total, innegable y abrumadora, y las consecuencias fueron de alguna manera incluso más dulces que el veredicto. El trono de hierro de Whispering Pines se convirtió en una leyenda absoluta en la zona de los 3 condados. El periódico local independiente publicó un extenso reportaje en primera plana. La gente empezó a venir desde el otro lado de la ciudad, aparcando en la calle solo para acercarse y hacerse selfies delante. Y lo mejor de todo, la asociación de vecinos no podía hacer nada. No podían imponer ni una sola multa, ni siquiera podían mirarlo con detenimiento sin arriesgarse a una demanda federal millonaria. Brenda dimitió oficialmente de la junta de la asociación de vecinos en medio del escándalo un mes después. Al parecer, el resto del vecindario celebró una reunión de emergencia multitudinaria cuando se dieron cuenta de que había malgastado casi $10,000 de sus fondos de reserva comunitarios en honorarios de abogados de emergencia solo para perder una batalla contra un montón de chatarra y un vacío legal en derechos de autor. Prácticamente la echaron a patadas de la casa club. Así que aquí estoy. Literalmente estoy sentado en el trono ahora mismo, el metal frío presionando contra mi espalda, con una pesada corona que Mike soldó para mí con viejas cadenas de bicicleta grasientas. La verdad es que es sorprendentemente cómodo una vez que encuentras el ángulo correcto entre los piñones. La moraleja de la historia: la próxima vez que un tirano insignificante con un portapapeles plastificado te diga que muevas tu bicicleta, tal vez no deberías. Tal vez deberías comprar 49 más, soldarlas, atornillarlas al suelo y llamarlo una obra maestra. Sigue siendo insignificante, sigue la ley, y nos vemos en el próximo episodio de Justicia Soberana.